Buenas tardes, soy Sandra Ochoa y hoy les voy a hablar del Laberinto de la Soledad. Es un libro publicado por Octavio Paz en el año de 1950, un ensayo literario compuesto por 8 capítulos y un apéndice. Habla de la mexicanidad y del mexicano en sí, de su cultura, tradiciones, identidad y de la forma en que ha transcurrido la historia de nuestro país. En su primer capítulo hace una comparación de culturas con el país vecino Estados Unidos, cómo resalta nuestras diferencias y qué es lo que nos hace realmente sentirnos mexicanos como tal. Hace referencia al Pachuco, un grupo de jóvenes que viven en ciudades del sur, mexicanos que han perdido su herencia y su disfraz, que buscan la forma de encajar en otras culturas, tienen una forma particular de vestir y su lenguaje los hace diferentes a los mexicanos, pero no los acerca a la cultura americana, quedando así como una identidad indefinida. Mi capítulo fue el número 2, el que habla acerca de las máscaras. El machismo, las mentiras de los mexicanos, la revolución, cómo después de la revolución existieron demasiados cambios, existieron las nuevas religiones, las nuevas normas hacia las mujeres. Las mujeres mexicanas siempre hemos sido muy independientes, pero por el machismo del hombre nunca se ha dado a notar tanto como lo es. En la tercera parte, el autor alude que el mexicano ama las fiestas y reuniones. Cualquier fecha es ideal para reunirse. Todo es pretexto para detener la marcha del tiempo. A diferencia de otras partes del mundo, en México se puede vivir un gran espectáculo de las fiestas, que ya sean las danzas, ropas exuberantes, la variedad de platillos, juegos pirotécnicos. El calendario de los mexicanos está poblado de fiestas, las cuales se festejan hasta en los lugares más apartados. En las fiestas desaparecen los órdenes sociales, clases, razas, además del derroche económico. La muerte. Si la muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Nuestros antepasados solían decir muerte de cristiano o muerte de perro. Son maneras de morir que reflejan la manera de vivir. Para los mexicanos, morir es como pasar a otra vida después de la vida, a lo que normalmente no le tenemos temor, ya que adulamos a la muerte, la Capítulo festejamos. 4. Hijos de la Malinche. En este capítulo el autor hace una dura crítica al capitalismo, mencionando que convierte al hombre en un simple instrumento de producción. También en este capítulo se analiza el origen de la famosa frase hijos de la chingada. Esta frase se origina de la alegría y el entusiasmo de resaltar nuestra condición de mexicanos. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad. La chingada es ante todo la madre, pero no una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. Eh, en cierto sentido, todos somos, por el hecho de nacer de mujer, hijos de la chingada. Quinto capítulo de la conquista de la colonia. Habla del contacto con el pueblo mexicano, de sus creencias y sus costumbres, que en base a los años continúan con sus tradiciones. Sobre la conquista de México sería algo inexplicable sin los antecedentes de la llegada de los españoles y de Cortés. Cuando Moctezuma abre las puertas a los españoles es cuando los aztecas pierden su partida. Habla también del descubrimiento y conquista de América. Su carácter por la conquista es algo complejo de una perspectiva. Son los testimonios delegados de los españoles. Los ejércitos combatían con naciones opuestas. Había intereses de monarquía individuales, los de la fe y las del lucro, que es el feudalismo, la iglesia y la monarquía absoluta. Y hoy les hablaré del capítulo 6 de la independencia de la revolución por Octavio Paz. Es la primera y verdadera revelación del ser mexicano, aunque nació sin problema, su proceso auténtico de base y muy anterior a la revolución socialista del siglo XX. Sin embargo, hallaría sus límites al llegar al gobierno, por ella es atrapada en su condición orgánica sin ningún programa ideológico. La revolución adoptó un programa liberal y sufre las consecuencias del imperialismo en la lucha por la independencia que fue comenzada por Simón Bolívar y San Martín para liberar a los sudamericanos de la esclavitud de los españoles. Se comenzó esta revolución a raíz de los abusos de los españoles en 1957. Se inició la reforma ideal por Benito Juárez, pero al morir Benito Juárez nuevamente se hizo la disputa entre Estados Unidos. Así como México ha tenido grandes cambios a lo largo de estos años.
Capítulo 7. La inteligencia mexicana. El autor resalta cómo la educación provoca un cambio en la sociedad. José Vasconcelos corresponde el nombre de un personaje importante de la obra. Fue el autor de la educación moderna en México. Además, Octavio Paz destaca a los más célebres miembros de la inteligencia, así como su aportación e impacto a la cultura mexicana. Finaliza el autor este capítulo hablando sobre la carencia mexicana de ideas propias. En el capítulo número 8 habla acerca de cómo la Revolución Mexicana cambió las actitudes, las creencias, las religiones, todo lo que existía. Ahora son nuevas cosas que han surgido, nuevas creencias y nuevo vocabulario. Y por último, pero no menos importante, la dialéctica de la soledad, que nos deja entender la forma de cómo Octavio Paz miraba la vida. La soledad de sentirse solos y estar solos es tener conciencia de sí. Nacer y morir son experiencias de soledad. La libre elección del amor que la sociedad hace imposible. La mujer vive presa a imagen masculina y el hombre desde niño relaciona el amor con lo prohibido. La sociedad concibe el amor como una unión estable para crear hijos. Habla de la soledad en nuestra niñez, adolescencia y madurez, y la forma en que el hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto.